Metodología como ciencia. El presente artículo es un enfoque no tradicional sobre la metodología como ciencia, no solamente para la búsqueda de nuevos conocimientos, enfoque hoy dominante, sino como una disciplina que orienta para resolver en forma racional y óptima problemas humanos complejos de todo tipo. En este sentido, se expresa que la metodología es una ciencia con un objeto, normas y una estructura bien definidos. En lo que se refiere a su estructura, se propone que la misma está compuesta por 5 niveles, los cuales son descritos en el texto: los enfoques, nivel ideológico; las estrategias, nivel organizativo; los modos de producción, nivel tipológico; los métodos propiamente dichos, nivel lógico; y las técnicas, o nivel operativo. Al final se describe el llamado método científico. Se le critica por su carácter restringido y se le considera como uno más entre las muchas maneras posibles de hacer ciencia y producir tecnología. El estudio de los métodos. El ser humano necesita permanentemente resolver problemas, desde los pequeños y rutinarios, sobre el cuidado personal o familiar, hasta macroproblemas relativos a la preservación de la vida y la paz en el planeta. Para enfrentar estas dificultades, el ser humano se vale de una variedad infinita de medios físicos e intelectuales. Algunos problemas son sencillos, simples o de soluciones conocidas y disponibles, como cruzar la calle o ponerse los zapatos. Otros son complejos, difíciles o nuevos. Unos son de carácter práctico y otros esencialmente cognitivos o teóricos. Pero lo cierto es que todos ellos requieren de trabajo físico o intelectual, o de ambos. Cuando se trata de problemas prácticos y complejos, pero con soluciones conocidas, como es el caso de los problemas políticos o económicos, ellos son resueltos por las personas o entes involucrados en ellos mediante decisiones o acciones específicas y los recursos disponibles. Pero muchos otros son problemas teóricos, complejos, nuevos y de solución desconocida, en cuyo caso lo primero y principal es encontrar la mejor solución. Este último tipo de problemas compete a la ciencia, mientras cuando se trata de resolver problemas prácticos y complejos, de solución desconocida o no satisfactoria, entonces se dice que competen a la técnica. ¿Cómo se resuelven los problemas científicos y técnicos? No hay duda sobre el hecho de que ciencia y técnica son actividades racionales y sistemáticas, cuyos problemas se resuelven aplicando métodos, esto es, realizando conjuntos ordenados y bien determinados de actividades intelectuales o físicas, para lo cual en muchos casos se requiere del uso de medios o instrumentos materiales. El estudio de la problemática de los métodos compete a una disciplina antigua muy importante, poco sistematizada, muy relacionada con la lógica formal y con bibliografía escasa, denominada metodología general o, simplemente, metodología, término que tiene dos acepciones o significados usuales, de los cuales acogemos el primero, porque es el principal y objeto de la presente exposición. Ellos son la acepción amplia y etimológica, según la cual, como dijimos, metodología es la ciencia de los métodos, es decir, es el estudio crítico del conjunto de operaciones y procedimientos racionales y sistemáticos que utiliza el ser humano para encontrar soluciones óptimas a problemas complejos, teóricos o prácticos. En este sentido, y según los objetos de estudio, existen numerosas metodologías, de investigación, de enseñanza, de planeamiento, de producción industrial o tecnológica, etc. En el presente caso, nuestro interés se centra en la metodología aplicada a la resolución de problemas científicos o técnicos. La acepción restringida y menos apropiada, por lo cual algunos autores prefieran hablar de metódica en lugar de metodología, se refiere al uso que se hace de dicho término en proyectos e informes científicos o técnicos para describir las operaciones, enfoques, técnicas, procedimientos e instrumentos que se han utilizado o se utilizarán para lograr los objetivos propuestos. Por lo anterior, concordamos con Kaplan 1964 cuando afirma que la palabra metodología es utilizada para referirse a una disciplina y a su contenido. Por metodología yo quiero decir el estudio, descripción, explicación y justificación de los métodos, y no los métodos en sí mismos. Quizás se puede adoptar como padre de la metodología a René Descartes, 1596 a 1650, el famoso matemático, físico y filósofo francés, quien, oponiéndose al pensamiento dominante en su época o basado en la fe y la metafísica, propone que la única manera de llegar a la verdad, o conocimiento, es mediante la duda metódica y la razón, o lógica formal. Esta propuesta,
que es fundamento de la ciencia moderna, da soporte a la creación del también famoso método científico dominante en nuestro tiempo. Descartes es quien formula los célebres preceptos cartesianos, entre los cuales están, no reconocer como verdadero sino lo evidente, dividir cada dificultad en cuantas porciones sea preciso para mejor atacarlas, comenzar el análisis por lo más sencillo e irse remontando hacia lo más complejo, etc. La metodología está estrechamente vinculada a una ciencia muy particular, la epistemología, teoría del conocimiento o filosofía de la ciencia. Si la primera estudia, entre otras cosas, los métodos para lograr o aplicar el conocimiento bajo la hipótesis de que ello es posible, la segunda indaga principalmente sobre la posibilidad de conocer, o sea, sobre la posibilidad de llegar a esa utopía de la ciencia que es la verdad. El concepto de metodología está ligado también estrechamente al de técnica, puesto que las dos actividades se dirigen a un mismo objetivo, resolver problemas de manera racional. Pero la metodología se refiere al cómo, es decir, a la definición, o descripción, de los pasos formales y medios para lograrlo, mientras que el propósito de la técnica es encontrar o crear la solución real, objetiva, concreta y óptima. Por su parte, la función de la política, la economía y las profesiones, por ejemplo, es utilizar los conocimientos y otros recursos disponibles para resolverlos. En cuanto a la metodología como ciencia, Briceño Guerrero 1987 propone una interesante, pero lamentablemente parcial y no desarrollada taxonomía, al expresar que esta disciplina está constituida por tres clases de métodos. A. La heurística o grupo de métodos para adquirir conocimientos. B. La sistemática o grupo de métodos para organizar conocimientos. Y C. La etiología o grupo de métodos para explicar los fenómenos estudiados. Esta clasificación es muy sugerente, pero, como sucede con muchos otros autores, ella relaciona la metodología solamente con la solución de problemas cognitivos o científicos, lo cual es una visión muy estrecha de esta ciencia. Parsons 1968 y Alfonso 1998, por ejemplo, consideran que la metodología es una categoría intermedia entre la teoría y las técnicas, lo cual nos parece poco racional porque ello supone la existencia de una clasificación o relación de continuidad entre tres conceptos de diferente naturaleza: teoría, método y técnica. Algo así como si dijéramos que el barco es una categoría intermedia entre la bicicleta y el automóvil. Y Botomore, 1972 y otros autores definen la ciencia que aquí analizamos como teoría del método científico, o como un capítulo de la lógica, lo cual, repetimos, nos parece una connotación muy restringida de la ciencia metodológica. 2. La estructura de la metodología. La metodología es una ciencia en desarrollo, amplia, compleja y transdisciplinaria con su objeto de estudio bien definido, los métodos, con normas o principios propios y una estructura que aquí intentaremos formular. En cuanto a este último aspecto, proponemos que se considere la metodología como un sistema compuesto por 5 grandes componentes o niveles interrelacionados, no necesariamente secuenciales o excluyentes, los cuales recorre, consciente o inconscientemente, el ser humano para resolver problemas complejos, esto es, yendo de lo más general a lo más específico, los enfoques, las estrategias, los modos de producción, los métodos, propiamente dichos, y el nivel instrumental. Estas fases se corresponden con una cadena de decisiones humanas de 5 niveles: el ideológico, el organizacional, el formal, el operativo y el técnico. De inmediato definimos esos niveles, los cuales se presentan bajo la suposición de que el creador intelectual ya ha seleccionado o identificado un tema o problema para su estudio. El enfoque, o nivel ideológico, se refiere a las actitudes que diferentes personas o instituciones adoptan, consciente o inconscientemente, ante problemas similares como consecuencia de sus intereses, experiencias o ideología, lo cual hace que apliquen distintos modos, estrategias y métodos para resolverlos. Es el momento en el cual nos hacemos, aunque no lo digamos, las preguntas más generales: ¿para qué todo esto? ¿A quién beneficia o queremos beneficiar con lo que vamos a hacer? Ejemplos de enfoque son las doctrinas filosóficas generales como el idealismo, el positivismo, el estructuralismo o el marxismo, pero también el pragmatismo, el constructivismo o el mercantilismo. La estrategia, nivel organizacional, se refiere a las formas organizativas de los recursos, humanos, físicos, financieros o institucionales, que se adoptan, por conveniencia, disponibles o posibles, para resolver problemas previamente definidos. Se trata entonces de responder al dónde, cuándo,
con qué y con quiénes buscar las soluciones. Ejemplos de estrategias son el trabajo artesanal y el individual, el trabajo cooperativo y el trabajo en equipos, el trabajo industrial o en talleres. Los modos de producción intelectual, nivel tipológico o formal, se refieren al tipo de procesos y objetos, científicos, técnicos o artísticos, que se logran en función de los objetivos o tipo de problemas a resolver. Ejemplos de modos de producción son, en el campo científico, una investigación o la construcción de una teoría, en el caso de la técnica, una invención, un diseño o una transferencia tecnológica, en el caso del arte, una composición musical, una novela o una escultura. Los métodos propiamente dichos, nivel lógico, por su parte, se refieren a los conjuntos estructurados y sistémicos de procesos lógicos, generales y operativos, que se utilizan, dentro de un modo de producción intelectual, para resolver una clase determinada de problemas. Ejemplos son la experimentación, la simulación por computadoras, los estudios prospectivos. Finalmente, las técnicas, o nivel operativo, constituyen los conjuntos de operaciones, procedimientos e instrumentos concretos que se adoptan o aplican, como componentes de un método general, para resolver problemas particulares. Ellas consisten en procedimientos específicos, tales como los cultivos utilizados en biología, la cromatografía en química, la resonancia magnética en medicina, el análisis costo-beneficio en economía, o la evaluación continua de los aprendizajes en educación. Los enfoques, las estrategias y los métodos generales de producción intelectual son similares en todos los campos de la ciencia y de la técnica. Por ello, los estudiaremos conjuntamente en este artículo. Los modos de producción los dejaremos para otra oportunidad y no es posible tratar, en un trabajo como este, lo relacionado con las técnicas por la abundancia y el carácter especializado de la mayoría de ellas. En cuanto a la diferencia entre método y técnica, es cuestión de grado de generalidad. Un método es un conjunto de técnicas, pero lo contrario no es cierto. Por otra parte, lo que es método en un caso puede ser técnica en otro y viceversa. Desde luego, conviene diferenciar entre problemas científicos, o esencialmente de conocimiento, y problemas técnicos, o esencialmente prácticos, todos los cuales nos interesan porque tienen mucho en común, en contraste con los artísticos, los políticos y los éticos, cada uno de los cuales implica metodologías particulares. Conviene enfatizar que, en la actualidad y en general, el arte y la ciencia requieren de la técnica, pero también esta última requiere de aquellos. Asimismo, hay que tener presente que con frecuencia, mayor de la que se cree corrientemente, los problemas a resolver en una sociedad compleja, requieren de la combinación de diferentes componentes intelectuales, por lo cual se justifica la introducción y desarrollo de conceptos nuevos y transdisciplinarios como los de tecnociencia, tecnoarte o bioética. En efecto, cuando en la actualidad una persona, empresa o institución moderna asume como objetivo producir, por ejemplo, una máquina, una medicina o un utensilio doméstico, se ve obligada a utilizar resultados de investigación y de técnica. Pero debe también cuidar que el producto cumpla con requisitos exigidos por la ética y la estética. Por otra parte, se debe tener claro que no existe, para ninguna actividad de producción intelectual novedosa, científica, tecnológica o artística, caminos expeditos, directos o definitivos. Los manuales, cursos o profesores solamente ayudan a evitar los errores más gruesos o los caminos tortuosos. Y muchas veces solo logran coartar la creatividad del estudiante o profesional inexperto al inducirlos a adoptar paradigmas o métodos que no siempre se corresponden con sus intereses o necesidades. Porque lo cierto es que cada problema, de invención, diseño o investigación científica, requiere de métodos comunes a otros problemas, pero, sobre todo, de métodos propios o únicos que deben ser inventados o conocidos y utilizados por el interesado. 3. Los enfoques o nivel ideológico. La primera, más amplia y fundamental aproximación que hace, consciente o inconscientemente, quien desea investigar, conocer, crear o construir un objeto, físico o no material, o resolver un problema complejo, es la adopción de un enfoque o abordaje, lo cual determina la estrategia y los métodos a utilizar y las implicaciones externas del asunto en estudio. Los enfoques están vinculados a los propósitos finales, intenciones no siempre expresas, con los valores o creencias del sujeto creador, a decisiones del poder dominante, o a teorías, tácitas o explícitas, externos al problema. Ellos se pueden reducir en la actualidad, en el campo de la ciencia y de la técnica, a dos posiciones básicas:
extremas y contradictorias. El enfoque conservador, positivista o evolucionista, desarrollista, funcionalista, pragmático, empirista o realista, es decir, la actitud asumida por quienes consideran que el mundo, la realidad o el objeto en estudio, es básicamente aceptable tal como existe y, en consecuencia, lo importante es revisar, corregir, evitar los conflictos o preservar el orden. Es el de quienes conciben el mundo como definitivo y permanente y se acercan al problema o objeto en estudio, sea este físico o social, de manera supuestamente objetiva, lo aíslan de su entorno y de su historia y, en consecuencia, creen que se debe ser neutral o imparcial en el estudio de los problemas. Que la realidad, tal como existe, es básicamente buena y solo necesita de ajustes para que funcione mejor. Que la observación empírica y el dato preciso son lo determinante en la búsqueda de la verdad. Representantes o defensores muy conocidos de este enfoque son Augusto Comte 1934, Émile Durkheim 1956 o Mario Bunge 1983. El enfoque crítico, negativista, para oponerlo al positivista, o transformador, radical, cuestionador, contestatario, revolucionario o del conflicto, es el adoptado por quienes consideran que la realidad o objeto en estudio es casi siempre contradictorio y defectuoso y, en consecuencia, hay que pensar en transformarlo. Que las cosas pueden ser o deben hacerse de manera completamente distinta. Que en problemas relacionados con el conocimiento lo determinante es la reflexión crítica, la teoría o la ruptura con lo prevaleciente. Representantes de este enfoque son, por ejemplo, Carlos Marx 1976, C. Wright Mills 1959, Paul Feyerabend 1981, Steve Wogan 1991 u Orlando Fowles Borda 1992. El primer enfoque está relacionado generalmente con visiones de corto plazo, con las proposiciones de cambios graduales o evolutivos y con investigaciones focalizadas, cuantitativas y experimentales. Y el segundo enfoque con rupturas, Bachelard, 1973, visiones transdisciplinarias o estrategias de largo alcance. Según el campo del conocimiento en el cual se trabaje, el primer enfoque se vincula con escuelas de pensamiento tales como el empirismo, el funcionalismo, el evolucionismo, el economicismo, el conductismo, el operacionalismo, el neoliberalismo o el cientificismo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.